Pues vamos a continuar, hermanos, con este tiempo de predicación. Y continuamos con el tema, ¿cuál tema? Dones del Espíritu Santo, ¿verdad? Hoy vamos a la segunda parte de este tema, dones del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, vamos a dar lectura precisamente a este pasaje. No viene ahí, ¿verdad? No lo puse. Primera de Corintios capítulo 12, versículos 1 al 12. Vamos allá al Nuevo Testamento, Primera de Corintios, capítulo 12, versículos 1 al 12. ¿Ya lo tienen? Ok, ahí en sus lugares, vamos a leerlo. Si alcanzan a leer, si no, pidan una Biblia, levanten su mano y le hacen llegar una Biblia con la cita bíblica hasta su lugar. ¿Ya lo tenemos? Si alguien a tu lado no lo encuentra o al frente, ayúdame por favor a ayudarles a buscarlo. Amén. Si alguien no trae Biblia, no se sienta mal, siéntase peor por no traer Biblia. Pidan una Biblia, por favor, levanten su mano. No solo de pan vivirá el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es importante el alimento espiritual, la Biblia, ¿verdad? Dice la palabra de Dios: no quiero, hermanos, que ignoren o ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, o sea que estabas en el mundo, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar. Gracias, Padre eterno, por este hermoso tiempo de alabanza que nos has permitido tener. Gracias, en verdad, por tu Espíritu, que es el que mueve todas las cosas en este lugar. Gracias por este tiempo en que podemos estudiar tu palabra, pero hoy queremos pedir una vez más, Señor, que seas tú nuestro Maestro por excelencia. Habla a través de tu bendita palabra. Señor, te pido en el nombre de Jesús que nos instruyas, que abras nuestra mente y nuestro corazón, Padre, para que podamos aprender de tu palabra en esta mañana y a través de ella podamos ser edificados. Te lo pedimos, Padre, en el nombre precioso de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, recapitulando lo que vimos la semana pasada, ¿recuerdas que vimos el significado de la palabra don? ¿Alguien hizo su anotación de la semana pasada? ¿Qué significa un don? Sabemos que un don es un regalo, algo inmerecido, ¿verdad? Algo que Dios nos da.
pero manejé en sí una definición. ¿Cuál es? Viene de la palabra carisma, pero ¿qué es un don? Un don de Dios, un medio o capacidad, les estoy ayudando ya. Sobrenaturales, dadas por Dios y dirigidas por el Espíritu Santo. ¿Ya lo están memorizando? ¿Qué es un don? Medio o capacidad sobrenatural, ahí está la clave, sobrenatural, dada por Dios y dirigida por el Espíritu Santo, ¿sale? Tenemos que memorizar ese significado, porque ahí nos da mucha luz de lo que son los dones espirituales. Ok, y estos dones espirituales manejábamos que son dados para dos propósitos. ¿Cuáles son esos dos propósitos? El primero de ellos es para edificar, ¿qué? A la iglesia. Correcto, ¿quién lo dijo? Edificar a la iglesia. Y el segundo, para alcanzar a los perdidos, o la conversión de nuevos creyentes. Para esos dos, ¿sale? Nunca va a ser para uno mismo. Nunca vas a tener un don y lo vas a ocupar para ti mismo, ¿verdad? Solo tú, o como dicen, yo y luego yo. No es así. Es para edificación de la iglesia, pero también para alcanzar a los perdidos. ¿Amén? ¿Amén? Eso, están dormidos, ¿eh? Ok, dones espirituales. Me voy a ir un poquito rápido porque vamos a abarcar un poquito, un poquito mucho. Ok, primer punto. Es dejar que el Espíritu Santo nos capacite. ¿Sí? Debemos dejar que el Espíritu Santo primeramente nos capacite. Regresando ahí a 1 Corintios 12, versículo 8, dice así: porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Ok, debemos dejar primeramente que sea el Espíritu Santo el que nos capacite. ¿Sí? ¿Cómo podemos entonces ser capacitados? Hace rato cantábamos trabajar y orar en la viña del Señor, ¿verdad? Dios quiere, es su voluntad, que una vez que te haya alcanzado, una vez que te haya perdonado tus pecados, que te haya limpiado, Él quiere incluirte en su gran obra. ¿Cuál es la gran obra? Alcanzar precisamente a ¿quiénes? A los perdidos. Para eso necesita ¿qué? A sus hijos, ¿sí? Aquellos que han sido comprados a precio de sangre a través de Cristo Jesús, a través de la iglesia. Nosotros somos la iglesia, no son las cuatro paredes. Nosotros somos la iglesia, por lo tanto somos los instrumentos que Dios utiliza para alcanzar a los perdidos. Dios quiere estas dos cosas: alcanzar a los perdidos, pero también edificar a su iglesia. Y una forma de edificarla es precisamente dándole herramientas para que puedan trabajar. ¿Sí? A esto pues ha dado dones espirituales. Preguntaba la semana pasada, ¿ya sabes qué dones espirituales tienes? ¿Realmente has descubierto cuál es tu don? ¿Sí? ¿Cómo puedes funcionar en la iglesia? ¿Cómo puedes servir o ser útil en las manos de Dios? ¿Sí? Por lo menos hablaba de un ministerio o un servicio que puedes tener, o un don. ¿Cuál es? Servicio, ¿verdad? Dice un dicho, el que no sirve, no sirve, así de fácil, ¿verdad? Entonces, es dejar que el Espíritu nos capacite. Ojo, nos capacite. ¿Cómo te va a capacitar? ¿Cómo te va a enseñar? ¿No es por medio del trabajo que tú estés dispuesto a hacer para el Señor? ¿Cómo voy a descubrir que soy el mejor limpiando sillas? ¿Cómo lo voy a descubrir? Limpiando sillas, ¿sí? Y las primeras veces, ¿qué crees? Va a parecer que arrastraste un gato ahí, ¿verdad? ¿Sí? Pero después te vas a volver un profesional en limpiar las sillas. ¿Y cuál es el ministerio del hermano o la hermana? Limpia las sillas, pero vieras cómo las limpia. Sí, estoy poniendo solamente un ejemplo. Ok, entonces dice la palabra, a uno se le da sabiduría por medio del Espíritu Santo. Dios, a través de su Espíritu Santo, es el que nos da la sabiduría para hacer las cosas, para llevar a cabo ese ministerio que Dios quiere que desarrolles, ¿verdad?
Si echamos un vistazo rápido así en tu Biblia o ahí, a partir del versículo 8 hasta el versículo 11, velo rápido así a vuelo de pájaro y observa cuántas veces se repite que el Espíritu Santo otorga dones. A ver, léelo ahí rápidamente. ¿Cuántas veces lo dice? Que el Espíritu Santo otorga dones. Es dado por el Espíritu, dice así. ¿Cuántas veces? Al menos 5 o 6 veces, ¿verdad? Lo dice. Cuando la palabra de Dios repite algo, ¿qué significa? Que es muy importante, ¿verdad? Entonces, hay que entender esto primeramente. Los dones que Dios da a su iglesia es algo muy importante. Es algo que tú y yo debemos de tener, que debemos de estar trabajando y prácticamente en toda nuestra vida estar descubriendo qué dones tengo. Una vez que los hayas descubierto, que los vayas puliendo, ¿verdad? Te hablaba del limpiador de sillas. Bueno, es el mejor limpiando sillas, ¿sí? Significa que vas a trabajar en tu don y vas a ser mejor en tu don. Amén. Si eres o estás en el don de la enseñanza, debes de pulirte, ser mejor. Sí, constantemente estarte evaluando tú mismo, pero también con las demás personas. Dile, oye, siento que tengo este don. ¿Me puedes observar y decirme si lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal? Sí, si lo estás haciendo mal, corregirlo. Y si ves que no es corregido, entonces cambia de ministerio. Sí, posiblemente ese no es tu don. Pero para poderlo descubrir, ¿qué tengo que hacer? Trabajar, ¿verdad? Dejar que el Espíritu me capacite, ¿verdad? Debemos dar libertad al Espíritu Santo y es ser sensibles a su voluntad. ¿Sí? En este momento podemos decirle, Espíritu Santo, quiero descubrir mi don. Quiero que tú me enseñes, quiero estar bajo tu voluntad, quiero que tú me enseñes, que tú me capacites. Ahorita vamos a hablar mucho de esto. El Espíritu Santo entonces nos da los dones, ¿verdad? Nos da las herramientas para que podamos trabajar, para que podamos funcionar correctamente dentro de la iglesia, ¿verdad? Y luego hacia afuera, alcanzando a los perdidos. Debemos disponer nuestra vida, debemos disponer nuestra voluntad, nuestro tiempo. Si no inviertes tiempo en esto, difícilmente vas a poder descubrir tu don. Por ejemplo, se me ocurre algún ministerio, el de la alabanza, por ejemplo. ¿Cómo puedes descubrir que tú eres bueno para cantar, o para tocar la guitarra, o para tocar el teclado, o la batería? ¿Cómo lo puedes descubrir? ¿Perdón? Vas a subirte y ¡ay! Toco bien bonito. ¿Será así? No, ¿verdad? Se necesita una capacitación. Y a través de esa capacitación el Espíritu Santo te va a ir capacitando, te va a ir enseñando. No sé si ustedes lo han visto en años pasados, personas que subieron al grupo de alabanza, algunos ya no están, pero al principio cantaban que hasta se rompían los vidrios, hermanos. Pero pasó el tiempo y ¿qué crees? Su constancia, su capacitación, ¿sí? Los hizo tener voces hermosas. Ojo con lo que te estoy diciendo, ¿sí? Después se envanecen los corazones, se apartan, se van. Bueno, ya es otro harina de otro costal, ¿verdad? Pero yo he visto con mis propios ojos y he escuchado con mis propios oídos cómo Dios se encarga a través del Espíritu Santo de capacitar a las personas y de enseñarles. Si alguien de los que está aquí quiere tocar el teclado, adelante, le enseño. Pero necesitamos estar dispuestos. Si no estás dispuestos, no va a pasar nada. Va a pasar el tiempo. Yo les compartí a mis hijos en la semana. Les dije, si yo sé tocar, es porque a tu edad, 1 hora diaria estaba estudiando, ¿sí? Todos los días, lunes a sábado, estudiando 1 hora diaria, ¿sí? Por eso es que rápidamente puedo escuchar un canto y rápido sacarlo. Me costó trabajo y fue capacitación del Espíritu Santo. Se tardó mucho tiempo,
Y el día que me dijeron, te toca cantar, créeme que ese domingo yo no quería ir a la iglesia, Pero ¿cómo le hice? Pues fui humilde y le dije a Dios, enséñame. Si tú me estás enviando es porque tú me vas a capacitar. Y ahí está el resultado, hermanos, ¿salen? Entonces, necesitamos ser capacitados por el Espíritu Santo. Debemos disponer nuestra vida, nuestra voluntad, nuestro tiempo para ser capacitados. No se puede cumplir la obra de Dios si no es a través de ¿quién? Del Espíritu Santo, ¿verdad? Decía aquí lo que leíamos, que nadie que habla por el Espíritu de Dios, versículo 3, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por... Cada vez que nosotros entonamos estos cantos y hablamos de nuestro Señor Jesucristo, ¿fue quién? El Espíritu Santo. ¿Te das cuenta qué hermoso? Y así va a ser a través de tu capacitación. Si tú vas a hacer algo para el Señor y vas a empezar a descubrir tus dones, ten presente que es obra directa del Espíritu Santo. Amén. Quizá tú digas, yo quiero levantarme en un futuro para maestro de escuela dominical. A ver, ¿cuántos quisieran esto? Ya tengo varios candidatos. Ok, ¿cómo lo podemos hacer entonces? Lánzate al ruedo. ¿Qué tienes que hacer ahorita? Pon atención, estudia. ¿Sí? Estudia la palabra. Tarde o temprano Dios te va a levantar. Sé fiel en lo poco, dice la palabra, y Dios te pondrá en lo mucho. Si tú eres fiel en lo poquito y estás siendo constante y estás aprendiendo y llegando temprano, estás siendo capacitado. Va a llegar un momento en que Dios te va a decir, ahora te toca a ti, hijo, hija. ¿Sí? Te voy a levantar, te voy a poner en un ministerio, en el ministerio que quizá Dios pensó para ti. Amén. Y todo es a través del Espíritu Santo. Ok, primeramente es capacitar. Acuérdate esa palabra, capacitar, capacitado por el Espíritu Santo. Punto número 2, y solamente son 2 puntos, Punto número 2, es dejar que el Espíritu Santo nos use. A ver, dile, Espíritu Santo, úsame. Quiero ser usado por ti. Aquí estoy, ¿sí? Vengo a la iglesia y estoy dispuesto a ser utilizado por ti. Debemos dejar que Él, ya como vimos, nos capacite y en el camino nos va a comenzar a usar. Va a venir de menos a más lo que tú vas a hacer para el Señor, siendo utilizado por el Espíritu Santo. Debemos practicar los dones. Aquí yo te invito nuevamente a que empieces a descubrir tus dones. A ver, vamos a hacer un ejercicio. La persona que está al lado, la que tú conoces, la conoces bien. A ver, voltea a ver la persona. Si no la conoces, no le preguntes. ¿Sí? Ahora, uno al otro pregúntele, ¿qué don piensas que yo tengo? El más marcado. Ya sé que de algunos tienen 3, 4. El más marcado. ¿Ya escuchaste qué don puedes tener? Dile otro don. Si tienes un segundo don, dile, yo creo que tienes el don de la enseñanza. Yo creo que tienes el don de la oración, el de servicio. ¿Sí? Ahora dile, ¿y qué esperas para ponerlo en práctica? Si ya lo pones en práctica, gloria a Dios. Pero ¿y si no? ¿Qué esperas para ponerlo en práctica? Ese es un ejercicio simple de cómo podemos empezar a descubrir nuestros dones. ¿Sí? Ahora dile a la persona, ahora la otra persona a la otra. Dile, yo creo que tú tienes estos dones, al menos enumérale 2. Yo he visto que tú eres así y que te gusta esto. Quizá tú tienes estos 2 dones. Díselo. A ver, que no se quede nadie callado. Porque de eso se trata, de descubrir nuestros dones y empezar a trabajar y funcionar correctamente en la viña del Señor. Decía el último versículo, porque así como el cuerpo es uno
y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Y así también Cristo. Ok, te voy a poner otro ejercicio, ¿vale? A ver si puedes. Mueve el pie, tu pie derecho, muévelo tantito. Voltéame a ver, mueve tus dedos así. No, los de los pies. A ver, muévelos. Ok, déjalo estático puesto en el piso. Mueve tu dedo gordo. El del pie, ¿eh? No, yo estoy haciendo así para que... Ahora mueve el dedo chiquito. Inténtalo. ¿Ya lo pudiste mover? Inténtalo otra vez si no has podido. ¿Ya lo pudiste mover? ¿Sí? Si todavía no lo has logrado, inténtalo una tercera vez. Muévelo. ¿Ya se movió? Hasta la tercera se movió, ¿verdad? ¿Sí? Sucede lo mismo con un don del Espíritu Santo. A la primera, no reacciona. A la segunda, medio. Pero conforme lo vas ejercitando, va funcionando. A ver, muevan tu dedo chiquito. Ah, y ahora sí, ¿verdad? Sí, es lo mismo, hermanos. Así es como operan los dones del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué pasa si ese dedo chiquito no quiere? Se enojó. ¿Sí? El dedo chiquito hizo su berrinche y se enojó y no quiere. ¿Qué pasa con todo el cuerpo? ¿Sí? Hasta te puedes desesperar. Es que no puedo mover el dedo chiquito. ¿Sí? Se duele todo el cuerpo. Todos somos necesarios en el cuerpo de Cristo. Amén. Todos nos necesitamos de todos. ¿Para qué? Para edificación de la iglesia de Cristo, ¿verdad? Déjame decirte algo. Mientras más empieces a descubrir tu don y empieces a trabajarlo y empieces a pulirlo, observa, escucha bien lo que te voy a decir. Vas a ser una mejor persona allá afuera. Ojo con lo que te estoy diciendo. Cuanto más trabajes aquí equivocándote entre los hermanos que no te van a juzgar, sino al contrario, te van a animar, mejor persona vas a ser allá afuera. ¿Lo crees? Así trabaja Dios, ¿eh? A través de tu testimonio, quizá antes eras un borrachote, quizá antes eras bueno, ya no voy a decir mucho, decías groserías, pero ahora los que te conocen allá afuera, porque Dios ha trabajado aquí contigo, ahora van a decir, es que ya no dices esto, ya no haces esto. No, sí existe Dios. Y las personas van a creer a tu testimonio y las personas van a querer conocer a Cristo Jesús a través de tu vida, a través de tu testimonio. Pero si tú no quieres trabajar en la iglesia, si tú no quieres trabajar en el lugar que Dios te está poniendo o que ya te ha puesto, entonces el resultado tú mismo lo vas a ver allá afuera. ¿O no? Ok, avanzamos. El servicio en la iglesia debe ser muy claro, por eso descubran sus dones. Vamos a entrar ya a partir de ahorita en los dones, al menos los que vienen aquí en esta cita bíblica. A partir del versículo 8, ¿sí? Vamos allí a nuestra lectura. Voy a leer desde el versículo 7. Dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu, ¿para qué? Para provecho. Y comienza a decir en el versículo 8, porque a este es dada por el Espíritu palabra de... Ahí tenemos uno de los dones. ¿Cuál es? Sabiduría. Ok, sabiduría. La sabiduría, podemos decir entonces que es la capacidad sobrenatural para saber cómo manejar una situación dada. ¿Sí? ¿Te has topado con alguien que tiene sabiduría? ¿Conoces o has identificado a alguien con sabiduría aquí en la iglesia? ¿Sí? ¿Cómo lo puedes identificar? Lo estoy diciendo, tiene la capacidad, ¿sí?, sobrenatural, obviamente viene del Espíritu Santo sobre esa persona, para saber cómo manejar una situación dada. A ver, alguien que recuerde alguna historia bíblica donde alguien tuvo sabiduría y pudo dar un buen juicio de lo que se necesitaba. ¿Cuál? Uno, por favor, es que no escucho. Salomón. Ok, ¿qué pasó con Salomón? Iba a decir, ¿qué onda con Salomón?
Ok, se acercaron dos mujeres. Bueno, la historia dice que dos mujeres dieron a luz, tenían un hijo pequeñito, ¿sí? Y las dos se fueron a dormir, pero una se quedó así con la baba así, bien dormida. ¿Y qué sucedió? Aplastó al bebé y murió el bebé, ¿sí? Cuando amaneció, se dio cuenta de que su bebé estaba muerto. Pero ella, pues no sé en qué lo que era, pensó eso, dijo y le cambió el bebé a la otra que estaba bien, ¿verdad? La que no lo aplastó, y puso su bebé muerto en los brazos de la otra mamá que todavía estaba dormida. Cuando despertaron sucedió algo. Empezaron a decir, no, pero este no es mi bebé, no, y este es el mío, y daba por hecho que era el suyo, el bueno, ¿verdad? El que estaba vivo. Y fueron delante de Salomón, ¿sí? Y justamente Salomón, ¿qué les dijo? Se raspó la cabeza, pensó un poquito la situación de lo que estaba sucediendo y le dijo, bueno, aquí está lo que vamos a hacer. Una mujer perdió su bebé. Vamos a cortar a la mitad al otro, ¿sí? Y vamos a darle micha y micha a cada mamá, ¿sí? Inmediatamente la verdadera mamá, ¿qué dijo? No, la otra dijo, sí, está bien, hágale así, ¿sí? Como consolándose, pero la otra dijo, no, que déselo a ella. Ahí hubo palabra de conocimiento, dado por el Espíritu Santo, y dijo y pudo identificar rápidamente quién era la mamá. Así es que le dio el niño vivo a la mamá. Bien, correcto, muy buen ejemplo. Ok, palabra de sabiduría entonces, la capacidad sobrenatural para saber cómo manejar una situación dada. El que tiene este don sabe llegar rápidamente al fondo del problema, ¿sí? Quien no tiene este don y cree tenerlo, le va a dar vueltas al asunto, solamente va a estar piensa y piensa y van a pasar días y días y no va a arreglar nada. Pero quien tiene este don de sabiduría va a poder discernir rápidamente el asunto y va a poder dar, así como Salomón, un veredicto rápido, ¿verdad? Preciso, certero. Ajá. Hay personas que tienen el don de sabiduría en la iglesia, hermanos. A ver, ¿quién es? ¿Quién tiene don de sabiduría? Yo podría decir mi hermano Marciano. Sabe acomodar sus ideas perfectamente, sabe hablar. Dios le ha dado ese don, esa capacidad. Y estoy seguro que él tiene el conocimiento bíblico. Y si tú vas y pides un consejo, te lo va a dar. Y te lo va a dar bien. ¿Sale? Ya vayan volteándolo a ver, hermano. ¿Sale? Cuando necesiten un consejo. ¿Sí? ¿Quién más? ¿Quién más podría tener este don? ¿A quién identifican en la iglesia? A la hermana Carmen, claro que sí. ¿A quién? Ok, mi hermana Blanca tiene el conocimiento. Ahorita vamos a ver lo que es el conocimiento. Una cosa es sabiduría y otra cosa es conocimiento, ¿sí? Seguimos en sabiduría. El que tiene este don sabe llegar rápidamente al fondo, ¿sí? El ejemplo, como lo pusieron en Salomón. Ahora, Salomón, hay que tener cuidado con este don. El don de sabiduría, tú le pides un consejo a una persona que crees que tiene la sabiduría, ¿sí? Y no va a cerrar sus ojos y de repente los abre y está como en trance, ¿verdad? Con sus ojos así en blanco. Espérate, no. Salomón no se puso en trance, ¿se puso en trance? ¿Cómo pudo discernir esa situación? ¿Cómo le hizo? Te voy a decir, ¿y cómo trabajó el Espíritu Santo en él? Porque trabajó, no es algo que de la noche a la mañana ya tiene sabiduría. Dios le dijo, ¿verdad? Cuando cuando Dios le dijo, pídeme lo que quieras porque te lo voy a conceder por amor a tu padre David. Y hace una oración Salomón. Ajá, ¿y qué le dice? No te voy a pedir riquezas, te voy a pedir sabiduría y conocimiento para guiar a este pueblo. Y Dios le dijo, por cuanto no me has pedido riquezas, sino sabiduría y conocimiento, yo también te doy todas las riquezas. Nadie se va a levantar tan próspero como tú, ¿sí? Y no se ha levantado nadie más en toda la historia de la humanidad. Pero ¿cómo trabajó el Espíritu Santo en Salomón? ¿Cuántos idiomas piensas? Yo no lo sé.
¿Qué hablaba Salomón? Muchos. Me atrevo a decir que unos 8, fácil. ¿Sí? Tenía conocimiento de todas las áreas: química, biología, ¿qué más? Matemáticas, historia, y ponle todas. Salomón tenía sabiduría, tenía esa sabiduría, ese conocimiento. ¿Cómo le hizo? No hay otro camino, hermano. No se puso en trance y abrió los ojos en blanco y dijo, ya tengo conocimiento. No. Estudiando. Se la pasó, tuvo muy buenos maestros. Sí tuvo excelentes maestros que venían de distintas partes del mundo para enseñarlo. Sí, pero él trabajó en eso. Eso es algo muy, muy interesante, hermanos. Si tú quieres que alguien te dé conocimiento, es porque es alguien estudiado, es porque ha trabajado, porque ha doblado sus manitas delante de Dios y le ha pedido sabiduría y Dios se la ha dado. No te va a dar una receta de cocina por instrucción, ni un remedio. Te va a decir directamente la raíz del problema. Amén. Sí, estoy hablando todo esto para que podamos entender bien lo que es este don de sabiduría. Ok. El siguiente dice ahí el versículo 8. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. A otro, palabra de ¿qué? De ciencia. La ciencia tiene que ver con el conocimiento, ¿sale? Ciencia es conocimiento. Es muy parecido a la que acabamos de hablar, ¿verdad? Ciencia o conocimiento es una revelación sobrenatural del Espíritu Santo en un momento específico, ¿sale? Revela hechos de la mente de Dios y revela verdades escondidas con respecto al tiempo pasado y presente de personas, lugares o hasta cosas podría ser. ¿Sí? Tiene la habilidad para poder discernir rápidamente todo el conocimiento que ha adquirido. ¿Sí? Se concentra, se pone como en un embudo y sale la gotita ya con todo el concentrado, ¿verdad? Sobre su cabeza. Y dice, ya sé cuál es el problema. Y dan una respuesta al problema rápidamente. Todo esto no estoy minimizando al Espíritu Santo. Recuerden, el Espíritu Santo te usa, pero te capacita. Y para que te capacites se requiere ¿qué? Tiempo y esfuerzo, ¿vale? El que va a estudiar para arquitectura, ¿a poco ya de la noche a la mañana o por ir a la escuela nada más a presentarse ya aprendió? No, ¿verdad? Lleva un proceso, está trabajando, se está esforzando, hasta que llega un momento en que es capaz de ser productivo. ¿Amén? Ok, conocimiento en varias áreas, como lo dije, ¿verdad? Estudia, comprende, discierne diferentes asuntos, diferentes materias. A ver, díganme varias materias. Ya dije algunas. Tecnología, ciencia, matemáticas, ciencias sociales. Ahí me están diciendo las de la primaria nada más, ¿eh? ¿Qué otras? Cosmos, ¿cómo se llaman los que estudian los cosmos? Astronomía, física. O sea, Salomón se metió profundamente, ¿eh? Tenía el conocimiento, de hecho dice la palabra, ¿verdad? Que venían de varias partes del mundo para escucharlo hablar, porque en él había sabiduría. Dios le había dado tal sabiduría que todos los que iban quedaban asombrados. ¿Sí? ¿Acaso tú tendrás este don de conocimiento o de sabiduría? ¿O no? ¿O Dios me hizo burro ya? No todos tienen los mismos dones, dice la palabra, ¿sale? Pero, ¿por qué no descubrirlo? A lo mejor tú eres uno de esos y no lo has descubierto. ¿Amén? Empecemos a ser usados por el Espíritu Santo. Espíritu, don de conocimiento en varias áreas, ¿sale? Avanzamos al que sigue. Versículo 9. ¿Qué dice? A otro, fe. Ok, ¿qué es este don de fe? ¿Cómo podemos o cómo hemos malentendido este don de fe?
La fe como un don es diferente a la fe que salva. Ojo con esto. La fe como un don es diferente a la fe que salva. Cuando tú fuiste salvo, cuando llegaste a los pies de Cristo, se necesitó fe, pero no es la misma fe del don que lo que Dios te da, el regalo inmerecido que es la salvación. ¿Por qué? Te voy a explicar. Cuando tú estabas en el mundo y no querías escuchar ni saber nada de Cristo, el Espíritu Santo anticipadamente trabajó en ti. A esto se llama gracia previniente. Anoten esa palabra. Gracia previniente significa que el Espíritu Santo comienza a dar destellos de Cristo en tu vida. Quizá tocaron tu puerta, oye, Dios te ama, vete de aquí. Y segunda vez llegaron, ¿verdad? Oye, Cristo te ama. Y ahora le aventaste la cubetada de agua. Y pasaron muchas veces hasta que llega un momento en que dices, ay, quizá Dios esté hablándome. A eso se le llama como gracia previniente, lo que el Espíritu Santo empieza a hacer anticipadamente para que tú seas capaz de abrir tus ojos así un poquito y puedas comprender un poco del Evangelio y puedas acercarte a los pies de Cristo. Esa es fe. Fe en el Señor Jesucristo. Pero nosotros aquí estamos hablando de otra fe, el don de la fe. El don de la fe es facultad especial, sobrenatural. Recuerda que todo esto es sobrenatural. Facultad especial de confiar en Dios aun cuando todo esté en tu contra. Es la capacidad de aferrarse a Dios en oración. Aquí hay un punto clave. Una persona que tiene este don de fe, ¿sí? Muchas veces yo le he dicho a la tesorera se truena los dedos, pastor, no nos alcanza. Y le digo, ten fe. Dios va a proveer. ¿Sale? Ese es el don de fe. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede? No sabemos cómo, pero Dios hasta este momento, podemos decir, nos ha sustentado. Amén. Aún en medio de que todo esté en contra de nosotros, porque se ha puesto todo color de hormiga, y Dios una y otra vez nos saca avantes, hacia adelante, ¿sí? Entonces es la capacidad de aferrarse a Dios en la oración. Puede durar años en oración, aquí sí puede durar años en oración, quizá por la conversión de alguien. Alguien dice, yo tengo fe, y porque tengo fe voy a estar orando por mi hijo para que algún día mi hijo que no es creyente venga a los pies de Cristo. Y es tal su fe que no importa el tiempo que pase, va a seguir orando y va a seguir confiando en que el Señor Jesús va a alcanzar a ese familiar. Amén. Ese es el don de fe. Alguien que está bien comprometido con la iglesia, bien comprometido con Dios en la oración. Hay personas que nos podemos encontrar que tienen este don. Tiene confianza de haber recibido la voluntad de Dios, que lo capacita para actuar como si el hecho ya hubiese ocurrido. Alguien en la palabra dijo, no tengo oro ni tengo plata, pero lo que tengo te lo doy en el nombre del Señor Jesús. Lo vio, ¿verdad? Como ya ha hecho. Sí, Jesús hacía mucho esto. A ti te digo, levántate y anda. Ya lo veía corriendo el Señor Jesús. Esa es la fe, ese es el don de fe, ¿sí? Que tú donde pones el ojo y se va a cumplir. Amén. ¿Cómo lo puedo descubrir? Pues métete en oración, pídele al Espíritu Santo que te enseñe si tú acaso tienes ese don. Amén. Avanzamos. Versículo 9 dice, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. ¿Cuál es ese don? Sanidad. Aquí muchos quieren tener ese don, déjame decirte. ¿Quién sabe por qué? Pero en muchas iglesias quieren tener este don. ¿Qué es el don de sanidad? Como lo hemos visto al principio, es capacidad sobrenatural. Ahí siempre vamos a utilizar, ¿por qué? Porque viene del Espíritu Santo. Capacidad sobrenatural que Dios da para servir como intermediario humano en el cual Dios cura enfermedades. ¿Sí? Dios utiliza a sus hijos, ¿sí?
algunas veces o muchas veces que tienen este don para que la persona sea sana. Ajá. De repente alguien te dice, oiga, ¿puede orar por mí? Y tú oras y después te enteras de que la persona sanó. Ojo, ahí hay un foco grande, ¿verdad? ¿Acaso tendré ese don? ¿Lo has descubierto? ¿Has orado por las personas han sanado? Entonces seguramente tienes el don de sanidad. Amén. ¿Alguien ha orado por ti que ha tenido el don de sanidad? ¿Sí o no? ¿No, verdad? Ahorita vamos a orar, no se preocupen. ¿Sí o no? ¿Alguien oró por ti y desde ese momento, sí, hermana? ¿Puede darnos testimonio? ¿Puede darnos testimonio de eso? Adelante. Un poquito más fuerte porque no se escucha. La verdad, había perdido mucho la esperanza de que Dios me levantara de esta cama, ¿sí? Porque me levantaba y era de caerme, me subía la presión, me tiraba la presión de trabajar que me subía y todo el tiempo en emergencias. Y yo dije, ¿hasta cuándo? Yo ya estaba cansada de estar en la cama, 2 años. Y mi hija me dijo, voy a hacer un corazón por ti de sanidad. Amén. Yo lo hizo 2 ocasiones, pero yo sentí el cambio en mi corazón. Amén. Amén, gloria a Dios. Amén. Oró y sanó. Gracias, muy buen testimonio. Ok, ¿quién tiene este don de sanidad? Déjame decirte que podemos decir, y hay mucho charlatán, tengamos cuidado con esto. Tengamos cuidado quién va a orar por nosotros. Tengamos cuidado quién va a imponer sus manos sobre nosotros. ¿Sí? Ok, ¿cómo puedo identificar esto? Debe de ser una persona de buen testimonio. Ojo con lo que estoy diciendo. Una persona que tú conoces y que tiene un buen testimonio. Que se congrega fielmente. ¿Sí? Que es fiel al Señor. Que es una persona de oración. No es que se le ocurrió, a ver, te voy a sanar, ¿sí? Te voy a arreglar los chakras y vas a ver cómo te vas a componer. No, no es así. ¿Sale? ¿Cómo dicen? ¿Alinear los chakras? No, no es así. ¿Sale? Ese es un charlatán. Ajá. Es una persona que ora, es una persona que ayuna, y algo en lo que te vas a dar cuenta, es una persona servicial en la iglesia, sirve en la iglesia. Amén. Es puntual, ¿sí? No hay, ahora sí que cola que le pisen, ¿sí? Es transparente dentro y fuera de la iglesia, es humilde y no hace alarde de su don. Ojo con esto, no hace alarde de su don. Hay muchos ahorita que hacen alarde de ese don, ¿verdad? ¿Qué pasaría si yo les digo, a ver, ¿quién quiere ser sanado? Pasen acá al frente, me voy a quitar el saco y les voy a pasar el saco así. ¿Será? No, eso se llama show. ¿Sí? ¿Y pueden las personas sanar? Muchas veces sanan. ¿Qué crees que sí? ¿Por qué? Dice la palabra que el mismo diablo se disfraza como ángel de luz. Y el diablo tiene poder, cierto poder, aún para sanar a las personas. Cuidado con esto. ¿Sí? Porque puedes caer en grandes problemas. Ok, avanzamos. Versículo 10. A otro el hacer milagros. Ajá, ¿cuál es ese don? El don de hacer milagros. ¿Qué significa esto? El plural de la palabra dunamis, hecho de poder, ¿sale? Hecho de poder. Algo grandioso, algo sobrenatural, algo espectacular. Te voy a decir, por ejemplo, uno. El Señor Jesús, por ejemplo. Ya sabemos que pues podía hacer lo que quisiera, ¿verdad? Él, de repente viene uno de los discípulos, ya es tarde, viene mucha gente detrás de ellos y le dice al Señor Jesús, Jesús, ya despídelos porque ya es tarde y no hay que comer.
Mejor que se vayan a sus casas, descansen, ¿sí? Y pues mañana le seguimos. Pero no sucedió así, ¿verdad? Entonces preguntó el Señor Jesús, a ver, ¿alguien trae algo? Dice la palabra que se acercó un jovencito que traía solamente unos peces y unos panes. Y el Señor Jesús dijo, tráiganlo. Y mandó a los discípulos a que sentaran a las personas en grupos, ¿verdad? Entonces el Señor levantó en una canasta el alimento, lo bendijo, oró, y cuando bajó, ¿qué sucedió? Empezó a servir, y dice la palabra que el alimento fue multiplicado. De ese tipo de milagros te estoy hablando, ¿vale? Una persona que puede orar por un milagro para X persona, no para él mismo, o a lo mejor sí, en el caso, por ejemplo, de alguien que te hablaba, George Mueller, ¿te acuerdas que te hablé de él? Que tenía orfanatos. Él oraba, Señor, no tenemos que comer, no hay que comer para mis niños, 700 niños, pobre. Y oraba, y Dios hacía milagros a través de él, de su oración. La gente llegaba, tocaba, llegaban carros llenos de comida, ¿sí? El Señor proveía de ese tipo de milagros. Amén. Ok, este milagro está por encima de la ley natural. Tú puedes decir, es que es inconcebible, ¿cómo que sucedió eso? Por ejemplo, la sombra de Pedro. ¿Recuerdas que Pedro iba pasando por el camino y tan solamente con su sombra la gente sanaba? ¿Has leído esa parte? Sí, en el Nuevo Testamento. Ok. Pedro y el paralítico, ¿te acuerdas de esa escena? Te la acabo de decir. A ti te digo, levántate y anda. No tengo oro, no tengo plata, pero lo que tengo te lo doy en el nombre del Señor Jesús. Sí, estaba mendigando ahí pidiendo dinero. Pedro dice esas palabras y el hombre se levanta y comienza a caminar. Ok, otro, por ejemplo, nos podemos encontrar a 4 personajes juntos que llevan a un paralítico delante de Jesús, pero no podían entrar. Y buscaron un lugar por donde pudieran meter al paralítico, ¿verdad? ¿Qué hicieron? Subieron a lo alto de la casa, abrieron el techo, ¿sí? Y bajaron al paralítico. Y estaba el Señor Jesús ahí. Entonces el Señor pues aplaude la fe de ellos, ¿verdad? La fe de ellos. Ese es otro hecho sobrenatural. La fe de ellos fue movida de tal forma que aquel paralítico salió caminando. Amén. Debemos entonces tener cuidado, como lo dije, Satanás también puede hacer milagros. Tengamos cuidado. ¿En qué nos vamos a dar cuenta? ¿Cómo vamos a identificar esto? Va a ser una persona que no va a estar haciendo un show. Ojo, punto número 1. No va a hacer show ni alarde de ese don. Otro va a tener un testimonio muy bueno delante de la iglesia. Amén. Va a ser una persona de oración, de ayuno y de, obviamente, fiel al Señor. Amén. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí vas identificando bien los dones? Ok, con este don se puede manipular a las personas. Puedes caer en todo un espectáculo y las personas pueden decir y pueden creer, ve a aquella iglesia porque allá sí está el Espíritu. Ve a aquella iglesia porque allá sí se mueve el Espíritu y allá sí te pueden sanar. Cuidado con estas palabras, hermanos. ¿Sí? Dice el Señor Jesús, muchos en aquel tiempo vendrán en mi nombre. ¿Has leído esa parte? Muchos vendrán en mi nombre, dice el Señor Jesús, y van a tocar la puerta y van a decir, Señor, déjanos entrar. Pero el Señor Jesús les va a decir, no los conozco. Señor, pero en tu nombre, ¿qué dice? Echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos sanidades. Y el Señor Jesús les va a decir, apártense de mí, no los conozco. ¿Por qué? Porque se van a levantar falsos maestros. Ya hay falsos maestros, ¿sí? Hay falsos pastores, falsos profetas, ¿sí? Que solamente quieren llenar sus propios estómagos. Tengamos cuidado de eso. Amén. Avanzamos al siguiente don. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Podemos avanzar? Cuéntenme el tiempo, porque perdí la noción del tiempo,
Ok, siguiente dice ahí en el versículo 10, a otro el hacer milagros, a otro profecía. Ajá, aquí viene el siguiente, el don de profecía. Uno de los dones que son más mal utilizados, ¿sí?, dentro y fuera de la iglesia. Ok, ¿qué es este don de profecía? Es un don sobrenatural del Espíritu Santo dado al creyente para hablar palabra inspirada por Dios y declarar su verdad. Ajá. En pocas palabras, también esta palabra profecía sería también un profeta. ¿Qué es un profeta? Ahorita lo vamos a ver. Por lo menos el último profeta que hubo, ¿quién fue? No, está en el Nuevo Testamento, en los Evangelios. Juan el Bautista, ¿vale? Fue el último profeta. ¿Sí? Profetas en el Antiguo Testamento, si conoces los libros de la Biblia en el Antiguo Testamento vas a poder recordar muchos de ellos, profetas mayores, profetas menores, ¿se lo saben? A ver, vamos a repetirlos. Los profetas mayores, Isaías, Jeremías, ¿sí?, Ezequiel y Daniel. Ajá. Y los profetas menores, ¿cuáles son? Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Ageo, Zacarías y Malaquías. Todos ellos profetas menores. Y en el Nuevo Testamento, Juan el Bautista. Y dijo el Señor Jesús, nadie como Juan el Bautista. Es el último y es el gran profeta que ha sido levantado. ¿Y qué le sucedió? Como a todos los demás, los profetas que venían hablando palabra en nombre de Dios, muchos de ellos murieron. Ajá, incluyendo Juan el Bautista. Ok, en la profecía, con el propósito de declarar la palabra de Dios, con el propósito de exhortar, con el propósito de consolar y de edificar el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Primera de Corintios 14:3, ¿qué dice? Alguien que lo lea rápidamente. Alguien más que me ayude a buscar Hechos 11, 27 y 28. A ver, dos citas. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Ok, el que profetiza habla para edificación, exhortación y... Ok, y Hechos 11, 27 al 28, ¿qué dice? ¿Alguien ya la tiene? Primera Corintios 14, 3. Hechos 11, 27 y 28, ¿qué dice? Quien lo tenga, por favor, léalo. En aquellos días, los profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra, habitada la cual sucedió en el tiempo de Pablo. Gracias. Se levantó ahí un profeta llamado ¿cómo? Agabo, ¿sí?, dando una profecía que vendría, ¿qué? Hambre, ¿verdad? Ok. Bien. La profecía no exhibe el pecado de nadie. Alguien que tiene el don de profecía no se va a acercar delante de todos y va a decir, hermana Flor, está en pecado. No va a decir delante de todos, hermana Flor, si no se arrepiente va a venir el Espíritu Santo y la va a consumir. No, el Espíritu Santo no trabaja así, no es así. Si alguien viene y te dice, te vas a morir, yo le digo, ya lo sé. Sí, la Biblia me lo dice claramente. Está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto, al juicio. ¿Sí? Ok, ¿cómo puedo identificar entonces este don de profecía? Vemos que debe ser una persona que conoce de la Escritura, ¿cierto? Juan el Bautista conocía perfectamente la Escritura. Sin conocer al Señor Jesús, pudo profetizar acerca del Señor Jesús. ¿Cómo ves esto? Ni siquiera lo conocía, sabía que existía. Dice, detrás de mí viene alguien mayor que yo. No lo conocía,
pero pudo profetizar acerca del Señor Jesús, abriendo el camino para el Señor Jesús, ¿sí? Porque era alguien que estudió la palabra de Dios, sabe la palabra de Dios, ¿sí? Esto es algo clave para este don. La persona que profetiza debe conocer con denuedo la palabra de Dios. Dice la palabra, porque nosotros tenemos la palabra profética más segura. ¿Cuál es? ¿Sabías que tú tienes la palabra profética más segura? ¿Sí? Si alguien viene y te dice, va a temblar en México y se van a caer todas las iglesias y va a haber hambre en la tierra. Ok, ya lo sé. Lo dice la Biblia, tenemos la palabra profética más segura. ¿Sí? Entonces, si tú no conoces la palabra de Dios, va a venir cualquier corriente, cualquier persona y te va a mover y vas a decir, y vas a abrir la boca y vas a decir, y te vas a quedar, No, conozcamos la palabra de Dios, tengamos cuidado de quién viene aquella profecía. Internet está plagado de falsas profecías, de falsos profetas, de falsos maestros. Yo diría, si son tan buenos como profetas, ¿por qué no alcanzan a los perdidos? ¿Por qué en lugar de estar dando malas noticias, mejor se dedican a compartir la palabra de Dios a los perdidos? El amor del mundo, hermanos, se está enfriando. ¿Sí? Vienen olas enteras. Voy a hablar, por ejemplo, de películas que vienen o que ya han venido y que están distorsionando el núcleo familiar y que están distorsionando la creencia en Dios, en Cristo Jesús. Y si tú no estás bien cimentado en la palabra, vas a decir, sí es cierto, y vas a creerles y vas a caer en ese error. En aquel día muchos van a venir delante del Señor Jesús, como aquella persona tocando la puerta, ¿verdad? La que te platicaba, y Jesús les va a decir, no te conozco. Oye, pero yo estaba detrás de aquel profeta y me profetizó. Sí, pero no te conozco. ¿Cómo puedo tener la palabra de profecía más segura? Ponte a estudiar la palabra de Dios. Amén. Ok, avanzo. ¿Cómo voy en tiempo? ¿Cuánto tiempo llevo? ¿Alguien ha tomado tiempo? ¿Ya la una? ¿Ya me callo? 10 minutitos, ¿les parece? ¿Sí? ¿O llevan prisa? ¿Ya tienen hambre? Déjenme decirles que así son los dones, ¿eh? Es mucho tiempo, hermanos. Los dones, para poderlos estudiar, nos vamos a llevar mucho tiempo. Gloria a Dios. Ok, discernimiento de espíritus. Versículo 10 viene ahí, ¿verdad? Discernimiento de espíritus. Otro de los más mal entendidos y otro de los que muchas personas quieren tenerlo, ¿verdad? Muchas personas se equivocan y dicen, aquel trae un espíritu malo. Y tú te quedas, pero ¿por qué? Ya nada más porque lo viste tatuado. No, espérate. Ok, discernimiento de espíritus. Es una habilidad dada por el Espíritu Santo para discernir si una persona es de parte de Dios o está con Dios o no. Ok, personas malintencionadas. ¿Sí? Existe en la palabra, ahí en Hechos, de repente van caminando los apóstoles, los discípulos de Jesús, y alguien detrás de ellos venía gritando a una mujer llamada Lidia, si no mal recuerdo, venía diciendo, estos son siervos del Dios Altísimo. ¿Sí les decían así? Y esto lo hacían todos los días, se levantaban así como si estuvieran llenos del Espíritu de Dios diciendo esto, ¿verdad? Ellos son siervos del Dios Altísimo. Fíjate lo que decían ¿verdad? Sí. Dice la palabra, también el diablo cree y tiembla. Y dice verdades acerca de Dios. Pero estos siervos de Dios identificaron que esa persona pues tenían espíritus dentro de ella. ¿Quiénes eran los que estaban hablando realmente en los labios de ella? Estaba poseída por demonios.
Los mismos demonios le decían al Señor Jesús: ¿qué tienes contra nosotros, hijos de David? ¿Acaso has venido para atormentarnos antes de tiempo? Ojo, están dando profecía, espíritus dando profecía. ¿Vienes para atormentarnos antes de tiempo? Lo mismo le decían a estos siervos del Señor. Sí, ellos son siervos del Dios Altísimo, pero llegó un momento en que ellos se cansaron y dijeron: ya nos tiene hartos. Sí, fueron, oraron y sacaron el espíritu que moraba en ellos. ¿Vale? Cuidado también con este don que es mal utilizado. Si alguien viene a la iglesia con una intención malvada, porque van a venir muchas personas con intenciones malvadas, ¿sí?, a querer destruir la iglesia, a causar divisiones en la iglesia, ¿sí?, tengamos cuidado. Pidamos a Dios que alguien de nuestra iglesia pueda tener este don de discernimiento de espíritus. Quien tiene este don, desde que entra una persona a la iglesia, puede rápidamente tener esa destreza, esa agilidad de decir: esta persona trae algo, cuidado. ¿Sí? Y puede alertar, en este caso al pastor, puede alertar a los hermanos diciendo: cuidado. Puede ser alguien que conoce perfectamente de la palabra, el diablo cree y tiembla, pero entonces necesitamos de Dios y pedirle: Dios, concédenos a alguien entre nuestros hermanos que pueda tener este don. Yo no sé si ahorita ya está aquí, descubran su don, ¿sí? Por si viene una persona así, seamos prontamente advertidos por el Espíritu Santo y no estemos cayendo en este tipo de divisiones o de problemas. Amén. Ok, al último me voy. Discernimiento de espíritus, reconoce hábilmente falsos profetas y falsos maestros. Y vámonos al último, ahí en el versículo 10 nuevamente. Al otro el hacer milagros, a otro profeta, y a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Voy a juntar estos dos, ¿sí? Hablar lenguas o géneros de lenguas, dice, e interpretación de lenguas. Ok, ¿qué es esto? Hay dos formas de ver este don. El primero de ellos es la capacidad sobrenatural dada por Dios y dirigida por el Espíritu Santo para hablar un idioma desconocido, lo que sucedió en Pentecostés, ¿verdad? Venían de diferentes naciones, no recuerdo cuántas naciones, creo que eran 40 naciones diferentes. Imagínate tú poder entenderlo, o más bien que el chinito entendiera lo que estaba diciendo Pedro, o que un italiano pudiera reconocer el idioma en el que estaba predicando Pedro, o tú, un mexicano ahí metido en Israel, ¿sí? Los mexicanos están por todas partes, ¿verdad? Que puedas entender el mensaje en tu idioma de lo que estaba hablando Pedro. Ok, dice ahí géneros de lenguas. Lenguas aquí entonces se traduce como idiomas, ¿vale? No significa que no, pudieron comprender, ¿sí? Ese es un tipo de lenguas. El segundo es la habilidad sobrenatural de hablar un lenguaje desconocido, no es un idioma. ¿A qué me estoy refiriendo? Lo dice la palabra, lenguas, ¿qué? Espirituales o angélicas, dice, ¿verdad? Lenguas angélicas o espirituales. Dios puede hablar en cualquier forma. El Espíritu Santo puede hablar, dice la palabra, como a Él le place. Él le da el don a quien Él quiere. Pero da una advertencia a la iglesia, ¿verdad? Dice, ¿todos hablan en lenguas? ¿Sí? Porque vamos a escuchar personas hablando de esta forma. Si no tienes lenguas, entonces no tienes el Espíritu. Esto es incorrecto. No a todos se les dan los mismos dones, las mismas capacidades. Es el Espíritu el que le va a dar este don de lenguas a una persona en especial. ¿Cuáles piensas que podrían ser las características para que una persona pudiera tener este don de lenguas? Hemos hablado en las pasadas de ello. Buen testimonio, persona de oración, persona servicial, ¿sí? Persona que se congrega fielmente, que ama a las personas, etcétera, etcétera. Un buen
testimonio, una persona intachable, dentro y fuera de la iglesia. Claro que Dios la puede utilizar, claro que Dios puede hablar a través de esa persona, y cuando dé ese hablar en lenguas, va a ser para dos propósitos. Bueno, sí, dos. ¿Cuáles son? Edificación de la iglesia y... un ejemplo. Por ejemplo, si nos vamos a Apocalipsis, viene el mensaje a las 7 iglesias. ¿Lo has leído? Es algo similar, no como tal, pero es algo similar. Y comienza a hablar de cada iglesia, ¿verdad? Tu iglesia dices que amas a Dios, pero toleras, por ejemplo, el espíritu de Jezabel, está el chisme, están los ídolos, etcétera. Palabra que se está hablando, ¿sí?, para arreglar algo, ¿verdad? Para edificar. Si alguien en la iglesia en algún momento habla en lenguas, vamos a dar libertad al Espíritu Santo. Ojo, desde acá arriba no lo voy a promover, no lo promovemos en Unifam, pero damos libertad si alguien viene con un mensaje de parte de Dios, ¿sí? No va a ser una persona ajena, va a ser una persona de aquí, que le conocemos, que conocemos su testimonio, ¿sí? Puede ser utilizada en ese momento y dar un mensaje para la iglesia, ¿sí? Y en ese momento tú la puedes escuchar o lo puedes escuchar y no entiendes nada, ¿verdad? Dice la palabra que es necesario también que haya quien, un intérprete de lenguas. Puede ser otro hermano o puede ser esa misma persona que habló en lenguas, en una lengua extraña, pero terminando de hablar en lenguas comienza a dar un mensaje en nuestro idioma, entendible, de lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Amén. Tengamos cuidado también con este don que muchas veces es mal utilizado. Si alguna vez Dios te permite en tu oración tener esta experiencia de hablar en lenguas, ¿sí?, toma en consideración todo lo que te estoy diciendo, ¿sí? Acuérdate, el diablo también se disfraza como ángel de luz y puede hablar también en lenguas extrañas. Sí, ten cuidado. Acuérdate 2 puntos: para edificación de la iglesia y para alcanzar a los perdidos. Amén. También puede ser de manera privada, ¿sí? Una oración personal. Tú estás orando, metido en la palabra, metido en el espíritu, comienzas a llorar, comienzas a gemir, estás orando por las personas y de repente te das cuenta que estás hablando en otra lengua, ¿sí? Eso ya es hablar hacia uno mismo. Pero déjame decirte esto: siempre Dios va a explicarte lo que te está diciendo, ¿sí? Muchas veces me ha tocado escuchar a personas hablar, escucharlas hablar así en su intimidad, cuando están orando en su lugar, y comienza ahí sigilosamente a hablar en lenguas, ¿sí? E inmediatamente comienza a decir un versículo bíblico. ¿Qué es lo que le estuvo hablando el Señor? Se lo demostró automáticamente. El versículo que estaba hablando es precisamente lo que el Señor le estaba diciendo. Amén. ¿Puedes tener esta hermosa experiencia del Espíritu Santo? Sí. ¿Sí? Cuando es show, cuando alguien está pues alardeando de eso, ahí sí ten mucho cuidado, ¿sí? Y ahí es donde entra el discernimiento también, ¿verdad? ¿Qué tan metido estoy con Dios para poder identificar cuando algo está mal, cuando alguien me está mintiendo? Tengamos cuidado. Amén. Dice, un ejemplo de esto: 1 Corintios 14, versículos 13 al 15. Este sí lo leo yo. 1 Corintios 14, versículos 13 al 15, y con ese termino. Dice: por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda, ¿cómo?
sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. ¿Sale? Todo esto respecto a las lenguas siempre va a ser bien comprendido. De eso está hablando. ¿Sale? Si Dios te quiere decir algo, te va a permitir en ese momento quizá hablar en lenguas, pero es porque Dios te va a confirmar algo, pero te lo va a explicar para que me entiendas. Te va a poner peritas y manzanas para que lo puedas entender. Amén. Muy bien, pues vamos a ponernos de pie. Vamos a dejarle hasta aquí. Y vamos a orar. Yo sé que